Muchas gracias. Bueno, buenos días. Primero que nada, quería agradecer a la Fundación Heinrich Böll a nombre del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan por la invitación. Antes de iniciar a compartir con ustedes la experiencia de acompañamiento que hacemos a la comunidad MEPA Yuba Guajín o San Miguel del Progreso, me permito compartir un poco el contexto de Guerrero para poder ubicar la problemática de la minería en su justa dimensión. Bueno, nada más es una imagen de dónde está el estado. La situación actual de Guerrero siempre debe de ser enmarcada en una realidad histórica de pobreza, de discriminación y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado como violencia institucional castrense, que en el día a día en realidad se traduce en una sistemática violación de derechos humanos que se agrava con la violencia generalizada que vive el país. Guerrero se mantiene en los primeros lugares de pobreza y en los primeros lugares de violencia a nivel nacional. En cuanto a la pobreza, aproximadamente el 90% de la población indígena del estado se encuentra en una situación de pobreza multidimensional. Tlachinolan trabaja principalmente en la región de la montaña, donde está concentrada el 70% de la población indígena del estado, que es el tercer estado con mayor población indígena. Y desde hace 20 años trabajamos en la región. La región, bueno, ahí está marcado nada más cómo son los índices de desarrollo humano. Durante estos minutos me gustaría hablar un poco primero sobre la magnitud del tamaño de la amenaza minera en México en general y sobre todo sobre los marcos normativos que lo cubren, a diferencia de las políticas nuestroactivistas en el cono sur, de las que ya nos platicarán los otros compañeros. Después me enfocaré ya un poco más a definir la lucha emblemática de la comunidad de San Miguel del Progreso, la cual es representativa de todo un movimiento mucho más regional en toda la región de la montaña. En México, las nuevas tecnologías de explotación a cielo abierto, la alza sostenida del precio de los metales, la crisis en el sector agrario, las ventajas legales para la inversión en detrimento de los derechos sociales y de los derechos laborales han permitido que México sea un país abierto a las inversiones mineras y lo que se llama como un país amistoso. Estas facilidades para la nueva minería, que es principalmente una minería a cielo abierto, se gestan desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en los 90s, un sexenio neoliberalista que he seguido en los otros sexenios las mismas políticas, en donde se permite una reforma a la ley minera, que es una legislación secundaria que diluye la propiedad nacional de los minerales y la rectoría del Estado sobre estos. Es decir, que a diferencia de las políticas neoextractivistas de los países latinoamericanos, de las que ya hemos comentado, las políticas neoliberales se mantienen todavía en México y se alejan completamente de una visión redistributiva. Las ganancias económicas del auge minero en México no se quedan en el país. En realidad, hasta diciembre del 2013, es decir, hace 5 meses, las minerías únicamente pagaban un impuesto sobre la cantidad de hectáreas donde tenían concesiones mineras, y los impuestos eran ridículamente ínfimos. Por ejemplo, los primeros 2 años pagaban semestralmente 5 pesos por cada hectárea. 5 pesos son menos de 50 centavos de dólar. Y a los 11 años pagaban alrededor de 120 pesos, que son unos 10 dólares. Así, en una motivación por hacer un cambio en esta recaudación fiscal, en octubre del 2013 se acepta una reforma hacendaria en la que se incluye hacer unos nuevos cobros al régimen de los derechos mineros, en los cuales están basados en cuanto al valor del ingreso reportado por las mineras de ganancias. Los cambios no son suficientes, porque por un lado se cobran los derechos a los ingresos reportados tras las deducciones y no sobre el valor de los volúmenes de los diferentes tipos que sacan las mineras día con día.
y además de que en realidad no se hizo un cambio en la legislación minera, sino solamente a nivel fiscal. En cuanto a la dimensión de las inversiones mineras en los territorios indígenas, el especialista Eckhard Bock asegura que del 2000 al 2012 se concesionaron en los territorios indígenas alrededor de 2.173.000 hectáreas en el país. Esto de los 28 millones de hectáreas que están identificadas como territorios indígenas. Es decir, que los pueblos indígenas perdieron la jurisdicción en sus territorios del 17% de estas, tan solo por concesiones mineras, y frecuentemente las comunidades no están ni siquiera enteradas. Así, en los últimos años, el territorio de los pueblos indígenas de la montaña y de la costa chica de Guerrero han despertado interés en el sector minero debido a 42 yacimientos mineros que están ahí. El gobierno federal ha otorgado alrededor de 30 concesiones mineras por 50 años, lo cual implica 1/3 de la región, de toda la región indígena de esta región. Y bueno, ahí están por núcleos agrarios. Es importante mencionar que en Guerrero, como en otros países del sur, la propiedad de las tierras se mantiene principalmente colectiva, especialmente en estas zonas indígenas, y entonces por lo mismo también hay toda una relación entre la identidad agraria, la identidad de las comunidades como núcleos agrarios, y la identidad indígena y regional, que no puede ser dividida. El impulso a la minería ha generado un descontento fuerte en la región, y es importante mencionar también que las comunidades indígenas no están en contra de los procesos de desarrollo. Por el contrario, se mantienen en una idea de que debe de haber un desarrollo sustentable que no amenace sus derechos, y sobre todo que les permitan mantener el disfrute de algo más que es solo la tierra, sino todo el concepto de territorio del cual ya nos hablaban en la mesa pasada. Frente a la opacidad de los megaproyectos mineros, en un primer momento, cuando las comunidades indígenas empiezan a conocer de todas las concesiones que hay en la región, se empieza a hacer un proceso organizativo muy importante en la región de la montaña, en las cuales se promueven las reuniones informativas, en las que se empieza a hablar sobre qué es la minería, sobre qué es el impacto que tendría. Es importante también mencionar que en todas estas reuniones no eran promovidas por el Estado, no eran promovidas por la Procuraduría Agraria, que es quien debería de estar dando esta información afuera, sino acompañada por organizaciones de la sociedad civil como Tlachinolan. En ese momento, lo que las comunidades hacen es acercarse y guiar sus estrategias con la única herramienta legal que les queda para que les reconoce el valor colectivo que le dan a la tierra, que es la ley agraria, y se empiezan a hacer asambleas agrarias en base a sus usos y tradiciones, usos y costumbres, pero con todos los requisitos legales, en las cuales se decidía si aceptaban o no aceptaban la explotación minera en sus territorios. Del 2011 a la fecha, al menos 15 núcleos agrarios han levantado actas de rechazo a la actividad minera en sus territorios y han presentado estas actas de asamblea directamente al Registro Nacional Agrario. Es importante mencionar que el Registro Nacional Agrario solamente ha aceptado 3 de estas actas, y ya que en una situación inesperada en la que se agudiza un problema ya de territorio que había, cuando se presenta un proyecto de Reserva Nacional de la Biosfera, paradójicamente en esta misma región que ya estaba concesionada a mineras, que se intenta imponer en esta región, las comunidades se empiezan a organizar ya más en una institucionalidad, crean un comité de defensa del territorio encabezado por las mismas autoridades agrarias de San Miguel del Progreso y de otras comunidades, a lo que la respuesta del Registro Nacional Agrario es dejar de inscribir estas actas, o sea, sin ningún tipo de
fundamento legal y fundamento o motivación, el Registro Nacional Agrario solamente desecha las actas y dice que no son aceptadas. Con el acompañamiento de Tlachinolan, algunas de estas comunidades ya han iniciado una impugnación legal para este rechazo. Pero bueno, en el caso específico de San Miguel el Progreso, su asamblea regional hace el rechazo a la minería en abril del 2011, se registra su acta de rechazo en septiembre del 2012 y posteriormente con el acompañamiento de Tlachi, lo que se logra es solicitar formalmente a la Secretaría de Economía todas las concesiones que están en el territorio de los bienes comunales de San Miguel el Progreso. Así, en junio del 2013, es hasta junio del 2013 en el que San Miguel el Progreso en realidad tiene información por parte del Estado de que hay concesiones mineras en su territorio. Por un parte, la reducción norte del Corazón de Tinieblas y por otro lado, el Corazón de Tiniebla, que es… Tlachinolan se ha dado a la tarea de hacer todo un mapeo sobre las concesiones que hay en la región y esto a base del mismo IFAI, bueno, del Instituto Federal de Acceso a la Información, como única medida porque no hay otra forma de conocer. El día 15 de julio, Tlachinolan y la comunidad de San Miguel el Progreso interponen una demanda de amparo frente a la Justicia Federal, en la cual se solicita que el procedimiento administrativo de la concesión de mineras sea cancelado, de la concesión del territorio para las industrias mineras sea cancelado. La demanda argumenta que las concesiones mineras violan una serie de derechos humanos del pueblo de San Miguel el Progreso, principalmente el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena, el derecho constitucional a la protección integral de las tierras indígenas, el derecho a la consulta, las garantías de la legalidad y la seguridad jurídica, el derecho a la protección de las tierras comunales y además se solicita al Poder Judicial que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley minera como tal. En México hay distintos ejemplos, distintas luchas que han utilizado estas herramientas de buscar por medio de amparos proteger sus territorios y la característica fundamental de este amparo es que es la primera vez que se pide al Poder Judicial que se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley. El proceso legal que ha iniciado la comunidad de San Miguel del Progreso no solo ejemplifica esta continua violación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino que es central para entender cómo las resistencias a la imposición de los proyectos extractivistas de los pueblos indígenas abren espacios también para su participación, utilizando las mismas herramientas de este Estado que está violando sus derechos y que les ha negado el reconocimiento como sujetos de derecho. En cuanto a la demanda como tal, me parece que es importante mencionar un par de situaciones especiales. Quería dedicarme un poco al tema de la concepción del territorio, pero me parece que es la ponencia de Astrid nos abrió mucho más, creo que no hay mucho más que incluir, pero me gustaría mencionar que en cuanto a la garantía del acceso a la justicia, en la sentencia se analizan las obligaciones especiales de los órganos jurisdiccionales que garantizan el acceso a la justicia de las personas y las comunidades de los pueblos indígenas. 5 minutos, muy bien. Entonces no me detengo en la pero bueno, principalmente lo importante de esta demanda y lo que hemos estado buscando desde Tlachinolan es que sea una demanda que sea también que alcance a más de las comunidades que están ahí, a todas las comunidades de la montaña, en la cual se dé un reconocimiento no solo
al derecho de la consulta de los pueblos, como ya estaban mencionando en la mesa pasada, sino también a la participación y a la información. Me parece que es importante mencionar que en cuanto a que se pronuncie el Poder Judicial en temas de la ley minera, esto mantiene una importancia central, dado que las concesiones son por 50 años, y se pueden volver a activar por otros 50 años, en realidad casi inmediatamente. No hay un reconocimiento directo de las comunidades indígenas como tal en la ley minera. Lo que la ley establece es que solamente son pueblos indígenas y comunidades los que son reconocidos como tal en la Constitución y en las leyes de las entidades, lo cual contraviene el principio de autodescripción. Y finalmente, la ley también concede inéditamente un derecho de expropiación por parte de las compañías a las tierras a las tierras indígenas. Y por lo mismo se solicitó que el Poder Judicial no solamente defina si es inconstitucional, sino que utilice un control de convencionalidad y de constitucionalidad, que es un proceso que se ha venido reivindicando desde la reforma de Derechos Humanos del 2011. Me parece que es importante también mencionar que las mismas reformas constitucionales en derechos humanos y las reformas en amparo son herramientas que el Estado mexicano ha estado presumiendo y enalteciendo en los últimos años, y que son esas herramientas las que los pueblos indígenas ahora están utilizando para poder defender su territorio. Y finalmente, solamente mencionar que también es importante entender estos pequeños avances y estas pequeñas acciones legales, no solamente como una acción legal o una acción que va a hacer un cambio en una comunidad, sino que por el contrario son partes de una lucha milenaria que los pueblos indígenas en Guerrero y en otras partes del país y del continente han estado llevando a cabo en defensa de su territorio. Muchas gracias. Buen día, y quiero agradecer a la Fundación Bell por la invitación para participar de esta conferencia. Primero, 2 líneas sobre la fundación para la que trabajo, que fue creada en 1985, 2 años después del regreso de la democracia al país, en Buenos Aires, Argentina. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, apartidaria, que tiene por objetivo el promocionar el desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad, ¿no? El próximo año estamos cumpliendo 30 años de existencia. Una cuestión de ubicación geográfica del tema del cual voy a hablar, del caso, allí resaltado en rojo donde se encuentra Argentina en el mapa. Estamos bien al sur de América, y llevándolo al mapa de Argentina, allí en un amarillo tenue pueden ver la provincia de La Rioja, que es donde se encuentra Famatina, cuyo pueblo dio lucha contra la megaminería, ¿no? Está bien sobre el oeste de la Argentina, a lo largo va toda la cordillera de los Andes, ¿no? Un poco sobre el contexto nacional. Primero, destacar que la última reforma de la Constitución Nacional se dio en 1994 y, entre otras cuestiones, se incorporó el artículo 41, que lo denominamos como la cláusula ambiental. Allí se consagra que todos los habitantes tienen derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, y que además las actividades productivas se tienen que desarrollar de forma de garantizarse la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, pero sin poner en riesgo la de las generaciones futuras. Y además se dice, así como tenemos este derecho, también tenemos el deber de preservar el ambiente. Y las autoridades deben proveer a la protección de estos derechos. También se consagra el de acceder a la información y el de la educación ambiental.
Argentina es un país federal, entonces por este mismo artículo 41 se establece que si bien a partir de esta misma reforma cada provincia es dueña de los recursos naturales que existen en su territorio, la Nación, a través del Congreso Nacional que tiene sede en Buenos Aires, puede establecer leyes de estándares mínimos ambientales que van a ser aplicables en toda la Argentina, a todas las provincias, les guste o no. Esas leyes establecen un piso mínimo de protección ambiental que, si quieren, las provincias al complementarlas localmente pueden ser más exigentes, pero nunca por debajo de ese piso. Y a partir de esa figura de leyes de estándares mínimos, recién la primera se logró obtener en el Congreso Nacional en el 2002, que es lo que llamamos la Ley General del Ambiente, ¿no? La ley madre de Argentina en temas ambientales, porque lo que hace es establecer los principios y objetivos de nuestra política ambiental. Consagra el derecho a acceder a la información pública ambiental, a participar en procesos administrativos que tienen que ver con la protección del ambiente, y también se establece como obligatoria la evaluación de impacto ambiental para toda obra o proyecto que pueda tener un impacto significativo sobre el ambiente. Y por último, destacar que si bien Argentina no tiene todavía una ley de acceso a la información en términos generales, sí se logró suficiente consenso en el Congreso Nacional para que en el 2004 surgiera una ley de estándares mínimos ambientales para acceso a la información pública ambiental. En este marco también, sobre todo vinculado con la minería, es muy importante la ley que se logró sancionar que, para la preservación de glaciares y zona periglaciar, que es aquella la que existe inmediatamente después de lo que se conoce como glaciar. Lo que apunta es a preservar estos ecosistemas porque son reservas estratégicas de recursos hídricos, ¿no? Ordena hacer un inventario nacional de todos los glaciares y zona periglacial que existe en el país y prohíbe expresamente la exploración y explotación minera allí donde haya glaciares o zona periglacial. Hubo una historia particular con esta ley porque por primera vez se sancionó en el 2008 por unanimidad en el Congreso Nacional, pero la Presidenta de la Nación, haciendo uso de una facultad que le da la Constitución, vetó esa ley, considerando que los legisladores no saben lo que votan. Que una ley de estándares mínimos ambientales no puede llegar al punto de prohibir una actividad como hacía con la minera, y porque así se lo pidieron las provincias mineras es que procedió a vetar la ley. Así se inició un proceso de negociación en el Congreso entre los dos representantes de los dos bloques mayoritarios dentro del Congreso para consensuar un nuevo texto que fue muy parecido al que se había sancionado en el 2008, y esta vez no fue por unanimidad, la votación fue mucho más reñida, pero se logró aprobar nuevamente y allí la sociedad civil tuvo un rol preponderante y se logró sancionar, y la Presidenta se había comprometido a no vetarla si es que se la aprobaba por segunda vez. Entonces Argentina se ha convertido en los últimos años en un enclave minero con emprendimientos de mega minería que tienen un fuerte impacto ambiental, ¿no? Y entraron nuevos actores que antes no había, como las empresas transnacionales. En los últimos años la actividad minera creció exponencialmente, sobre todo a través de la extracción de oro y plata. Solamente aquí para que vean los orígenes de las empresas que están explorando y explotando recursos mineros en Argentina, predomina Canadá, pero también está Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, ¿no? Y predomina el oro y la plata. Algunos números en cuanto a producción minera, estos son números oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entre 2002 y 2011 aumentó la producción minera un 841%. En el mismo periodo, la inversión minera creció 1.948%, de 68 millones de dólares a 1.400 aproximadamente. Y en lo que hace a la extracción metalífera, no metalífera y rocas de aplicación, en el 2009 el equivalente fue a 1.425 millones de dólares. Los proyectos mineros de 2002 a 2011 pasaron de 18 a 614. Acá el mapa tiene muy mala definición, pero al menos para que vean que predominan los proyectos mineros sobre el oeste, ¿no? del país. Los principales catalizadores fueron el crecimiento internacional del precio del oro y la plata, el progresivo agotamiento de yacimientos metalíferos de mayor concentración y accesibilidad, que lo que hizo fue tener que tornar a aquellos que son más difíciles de acceder y de menor calidad,
transformaciones que a nivel global se dieron en la industria minera y una normativa favorable en nuestro país. Y con esto me refiero a que se mantiene la política y la legislación minera que en Argentina se reforzó sobre todo a mediados de los 90. Tenemos un código de minería que viene de fines del 1800 y que sufrió reformas y tiene un capítulo ambiental, pero que es muy, muy débil, no incorpora todos los grandes principios ambientales que sí tiene la legislación ambiental hoy en Argentina y que receptó mucho de la Declaración de Río 92 tras la Cumbre de la Tierra, y una serie de leyes que le dieron beneficios excepcionales a las empresas mineras, como es tener estabilidad fiscal por 30 años y estar exceptuada de gravámenes varios, tasas municipales, aduaneras, entre otros beneficios. Y además, en 2004, la actividad por el entonces presidente Néstor Kirchner fue declarado actividad de interés público, con lo cual pasó a ser un pilar esencial de la política del Estado Nacional. El Mining Journal Survey para el año 2012 indicaba que Argentina estaba en el 6º lugar en cuanto a potencial de producción minera y en cuanto a oportunidades de inversión en el 2º lugar. Entonces, todos los pronósticos a nivel nacional e internacional indican que la actividad va a seguir creciendo en el país. Antecedentes particulares del caso Famatina. En cuanto a la historia del pueblo que luchó sobre todo marcando fuertemente la defensa de la vida y del agua, porque su provincia es una zona árida, por lo tanto es un recurso estratégico para la región. Si hay una línea del tiempo, podemos distinguir 3 periodos. Uno que va de 2006 a 2008, cuando el primer intento de exploración minera fue de la empresa canadiense Barrick Gold. Allí un grupo de vecinos que estaba conformado por amas de casa, docentes, pequeños productores, empezaron a movilizarse y a preguntarse de qué se trataba este proyecto. Por lo tanto, citaron a las autoridades para que les dieran las explicaciones del caso, quienes trataron de venderles todos los beneficios que la megaminería iba a traer aparejado para su pueblo. No les creyeron, se sintieron bastante indignados y expulsaron a las autoridades del pueblo. Y lo que hizo el pueblo de Famatina es acercarse a una provincia cercana, en Catamarca, en una serie de pueblos donde ya había proyectos muy similares a los que se pretendía realizar en Famatina. Y allí vieron que esos beneficios que le prometían sus autoridades no eran tales, se veían comunidades divididas por el poder de compra de voluntades y funcionarios corrompidos. Entonces inician cortes de ruta para desabastecer a la empresa minera y lograr que se fuera de Famatina. Y así lo logran. Al no contar con consenso social, decide abandonar el proyecto Barrick Gold. Y ahí las asambleas tuvieron un fuerte rol en concientizar a la gente y sumar la solidaridad de no solo su comunidad, sino otras cercanas. Hubo tranquilidad, en el caso de Luis Beder Herrera, que es importante destacar, es el actual gobernador de la provincia de La Rioja, en el periodo en que fue vicegobernador, que fue del 91 al 2007, cabe destacar que su gobernador apoyaba fuertemente la minería, pero él, que es oriundo de Famatina, se oponía a la minería y decía que era una cuestión de Estado defender la vida y el agua. Cuando pasó a ser gobernador, cambió totalmente su opinión, ¿no? Incluso cabe destacar que en los últimos tiempos en que fue vicegobernador, La Rioja, por su legislatura, aprobó una ley que prohibía megaminería utilizando cianuro para extraer oro. En cuanto asumió como gobernador, al poco tiempo vetó esa ley, la dejó sin efecto y se transformó en un férreo defensor de la actividad, diciendo que es la única posibilidad de crecimiento que tiene La Rioja. En 2008 y 2010, como no se reactivaron proyectos, hubo tranquilidad en Famatina, pero la cuestión sí se reactivó en 2010, cuando la provincia firma un convenio con otra empresa canadiense, en este caso Cisco, para la exploración minera en las sierras de Famatina. Nuevamente el pueblo se moviliza y corta rutas, pero en este caso sobre todo lo que indignó fuertemente es la fuerte represión que sufrió el pueblo, ¿no? Que hacía manifestaciones pacíficas. Así, en julio de 2012, el alcalde, de quien voy a hablar un poco más adelante, decide llevar el tema a la justicia y afortunadamente la justicia de la provincia le responde favorablemente y lo que hace es suspender los efectos del convenio que había firmado la provincia con la empresa hasta tanto se hiciera el inventario de glaciares. Yo no recuerdo si lo dije, pero la Ley Nacional de Glaciares ordena hacer un inventario nacional de glaciares, ¿no? Cabe recordar que allí donde haya glaciar o zona periglaciar no puede tener lugar la actividad minera.
Y un año después, la provincia, por decreto, es decir, un instrumento legal que firma el gobernador, decide dejar sin efecto el convenio con la empresa, ¿no? En verdad lo que dice el gobernador es que hasta tanto no hubiera consenso social que no pusiera en riesgo la seguridad jurídica de la inversión, el proyecto no iba a tener lugar. Pero mucho tuvo que ver la acción del pueblo de Famatina bajo la forma de asambleas y sobre todo una decisión de la justicia, ¿no?, que suspendía el convenio. Por los hijos de mis hijos, el Famatina no se toca, una forma muy sencilla de decir lo que conocemos como el principio de intergeneracionalidad, ¿no? Pensar en las generaciones presentes, pero también las futuras. El pueblo de Famatina dejó de lado todo interés personal, también banderías políticas, en sus manifestaciones solo se podían ver banderas argentinas, e incluso divisiones internas. En Argentina decimos pueblo chico, infierno grande, pero lograron superar eso y se manifestaron y organizaron. Y el trabajo de militancia se dio a nivel de asambleas, ¿no? Pero esto no les salió barato, sufrieron ataques permanentes, todo tipo de intimidaciones, subestimación de la empresa, de las autoridades, incluso tareas de espionaje, se hacían listas negras con quienes integraban las asambleas y se le armaron causas judiciales sin justificación alguna. E incluso se puede ver en otras provincias también una pseudo-militarización en zonas próximas a emprendimientos mineros, ¿no? Fuerte presencia de militares o policías o seguridad privada que intimida a quienes van a protestar. El alcalde de Famatina, Ismael Bordagaray, cumplió una promesa que había hecho durante su campaña, que era salir en defensa del medio ambiente. Cuando se le presentó el caso particular del intento de exploración minera en las sierras de su pueblo, salió a apoyar a los habitantes, ¿no? Y decidió judicializar la cuestión. También tuvo sus consecuencias ello, sufrió recortes de recursos económicos durante 7 meses y luego alternadamente, un control muy fuerte sobre las cuentas de su municipio, que estaría bien si pasara con todos los municipios de La Rioja y con el propio gobierno provincial, pero acá era muy marcado para este municipio. Pero aún así logró superar este embate económico gracias a la solidaridad de la gente, que hizo donaciones y colaboraciones y el municipio pudo seguir prestando los servicios básicos. La movilización popular fue inmensa. Piensen que Famatina tiene 7.000 habitantes y toda La Rioja 180.000. Y hubo 3 manifestaciones de 20.000 personas, ¿no? Incluso una repudiando la represión en Buenos Aires. Y tuvo mucha repercusión en los medios nacionales, ¿no? Tanto en radio como en televisión. Algunos pensamientos y reflexiones en voz alta para ir cerrando. La actual política minera en Argentina, se puede decir, adolece de una baja calidad democrática porque no se incorpora a los procesos de toma de decisión el parecer de las comunidades locales, como fue el caso acá de Famatina. Las comunidades están en clara desventaja frente al sector privado y al Estado en lo que hace al acceso a la información. Hay una fuerte asimetría y eso lo único que hace es que crezca aún más el conflicto socioambiental. Entonces es necesario planificar la política ambiental a través de marcos que sean inclusivos, transparentes, participativos. Hoy a la fecha en Argentina no hay suficiente información y clara, confiable sobre la minería. No se sabe nada respecto o muy poco sobre flujos financieros, sobre obligaciones fiscales de las empresas, sobre contrataciones. De hecho, en ese primer intento de la Barrick Gold en hacer exploración minera en Famatina, luego se enteraron que en verdad 3 años antes de que saliera a la luz ya el gobernador había firmado el contrato con la empresa y se conoció mucho tiempo después, ¿no? Y los beneficios económicos que realmente tiene la minería. Entonces hay una falta de acceso a la información confiable sobre los impactos ambientales, sociales y económicos de la minería, una carencia de controles públicos verdaderos e idóneos sobre la actividad. Las instituciones gubernamentales no saben cómo canalizar la preocupación ciudadana, que cada vez es mayor, y además se llega al punto de limitar libertades tales como las de expresión o lo de publicar ideas sin censura previa o la de transitar libremente por esto que decía de la fuerte presencia militar o de seguridad en zonas próximas a emprendimientos mineros. Entonces, el marco legal que existe en Argentina lo que hace es promocionar la exploración y explotación minera por sobre la sostenibilidad del desarrollo, lo cual colisiona con el mandato de la Constitución Nacional y legislación nacional, ¿no? Y con el referido principio de intergeneracionalidad. Sí, ya voy a cerrar.
Entonces es necesario hacer una revisión de la legislación minera y que se replantee este esquema extractivista clásico y que fue reforzado en los 90. Lo que nosotros decimos, el poder cruzar la legislación ambiental con la minera, a lo cual se resiste muchísimo el sector minero, ¿no? Incorporar principios como el de acceso a la información, el precautorio, participación ciudadana, evaluación ambiental estratégica, evaluación de impacto ambiental, se resisten mucho a ello y aún no se ha logrado actualizar la legislación minera para que vaya en sintonía con esos nuevos principios. Entonces, como vimos en Famatina, hay coaliciones sociales con evidentes asimetrías y diferencias. Y la gobernabilidad minera lo único que hace es imponer reglas de juego que hacen que crezca cada vez más el conflicto, ¿no? Se quiere imponer una actividad sin un consenso social previo con la participación de todos. Y el derecho ambiental nos da muchas herramientas para prevenir el conflicto, como la evaluación ambiental estratégica, la EIA y el ordenamiento ambiental del territorio, que a Argentina aún se debe ese proceso estratégico participativo. En este caso, la gente va tomando cada vez más conciencia de los impactos que la minería tiene sobre los ecosistemas, de allí que haya mayor protesta. Y también tiene mucho que ver la tecnología, ¿no? También se vio en Famatina cómo sirve para democratizar la información, compartir información, intercambiar ideas, eso lo permiten las redes sociales, Internet. Y en el caso de Famatina veía como nulos o como muy pobres los beneficios que iba a dejar para su comunidad la megaminería, mientras que el sector minero ve que la multiplicación y radicalización de los conflictos va a poner en riesgo la inversión minera. Pero aún así, gobiernos como los de La Rioja siguen ganando elecciones. Más allá de esta resistencia focalizada en Famatina, siguen ganando limpiamente las elecciones y de hecho ahora lo que prevé es lograr la reelección indefinida del gobernador y lo va a lograr porque tiene la legislatura a su favor, ¿no? Y no gana con fraude ni nada por él. Incluso se le endilgó la represión, la pasó mal, pero no tuvo un fuerte costo político. Sí. La voy a pasar para cerrar. Desde FARN apoyamos a la Asamblea, destacamos su lucha y repudiamos la represión que sufrió. Fue un pueblo que no fue participado, entonces llevó la participación a la calle. Destacamos la labor del intendente, por ello lo invitamos a escribir nosotros hacemos desde 2009 un informe ambiental anual con los temas más importantes del año para el país y gustoso accedió a escribir un artículo sobre la lucha de su pueblo. También generamos otros documentos que están todos disponibles en nuestra web y que pueden ver, ¿no? Y promocionamos el acceso a la información, por supuesto, la participación ciudadana, el contribuir a generar conocimientos para las autoridades, el poder generar consensos que sean duraderos y sobre todo ayudar a las autoridades a que apliquen la normativa ambiental porque un déficit de Argentina es el bajo nivel de implementación de las leyes ambientales. Muchas gracias. La última versión de ese informe lo pueden ver de nuestra página web y hay referencia al caso Famatina y sobre todo un artículo sobre conflictividad minera. Gracias. Muchas gracias por todas las preguntas. El tema de la violencia y el narcotráfico en Guerrero y el crimen organizado en Guerrero es muy importante y por eso lo mencioné al principio, porque creo que no se puede dejar de pensar en ese gran contexto que implicaría lo que le implicaría a una región indígena como la montaña. En Tlachinolan acompañamos en el 2005 un proceso de represión, bueno, a una comunidad campesina en el norte del estado que se llama Carrizalillo, en un proceso de negociación con una empresa canadiense. Entramos a ese proceso exactamente porque había habido un episodio de represión y lo que nos dimos cuenta en el pasar de los años es la destrucción de tejido social, de todo lo que implica la entrada de una minera a una comunidad como estas. Y además, con el pasar de los años y con el contexto de violencia, ahora Carrizalillo tiene un serio problema de presión por parte del crimen organizado. O sea, sabemos que eso tiene una implicación también en esos lugares y exactamente por eso estamos intentando hacer
toda una serie de medidas preventivas. O sea, en realidad en la montaña no hay explotación ahorita. O sea, lo que estamos intentando es prever que junto con las comunidades que entre las mineras. Un poco sobre el tema de la consulta y de impacto ambiental. Ese es un problema en México importante, porque en realidad la única medida que hay de consulta sería el tema de un estudio de impacto ambiental que se hace previo al inicio es el último paso, es el previo al inicio de la implementación de un proyecto, ya sea de presas o de minería. Y en ese espacio es cuando el Estado permite o abre un espacio para consulta, que generalmente también se hace, no recuerdo quién estaba diciendo que se hace por vía internet, se da la información como si las comunidades indígenas tuvieran el acceso a eso, bueno, generalmente se abre a que sean las empresas las que hagan el impacto ambiental. Entonces, es parte de lo que se está buscando por medio del amparo que se discuta. Y nada más me gustaría como un poco mencionar sobre el tema de los si tenemos números sobre el costo de oportunidad. No tenemos, y en realidad creo que lo que es importante para nosotros, otra vez regresando al tema de nuestras impresiones que quedan después de que acompañamos el proceso de Carrizalillo, es que no hay una forma de ponerle precio, ponerle un costo a lo que se pierde cuando entra un proyecto de este tamaño. O sea, los costos a nivel de medio ambiente, porque en Carrizalillo es una mina a cielo abierto, los costos a nivel medio ambiente, a nivel social, son invaluables. O sea, no hay un regreso a las condiciones previas que había. Nada más. Ich glaube, ich kann mir jetzt nicht verkneifen, noch mal in einem Satz was zu der Dimension, die da einfach auch im Bergbau auch die organisierte Kriminalität schon hat in Mexiko. Es ist gerade ein Skandal publik geworden, dass wirklich Tausende von Tonnen von Stahl nach China exportiert werden, illegal, also direkt von kriminellen Kartellen und Methamphetaminsubstanzen zurückgetragen werden. Mexiko ist inzwischen größter Produzent davon. Das ist also nicht eine Kleinigkeit, sondern die organisierte Kriminalität ist sowohl direkt involviert als auch indirekt in solchen Fällen, wie jetzt beschrieben worden sind, über die Erpressung sowohl der Arbeiter als auch der Firmen selbst. Na verdade, não teve nenhuma pergunta direta, mas teve uma colocação da companheira. Sobre a Odebrecht atua também na Baía de Guanabara, em alguns projetos. Ela faz parte dos impactos também, ela não tem realmente o cuidado socioambiental que deveria ter. E ela atua mais forte nas explorações de petróleo nas plataformas mais para o alto mar, que vocês devem conhecer, que é o pré-sal. É um bloco de petróleo muito grande que agora em breve vai atuar e vai impactar mais ainda esta Baía de Guanabara que vocês viram. Por isso, como eu comecei no comentário, nós estamos atualizando o mapa do impacto. Espero tornar-se público e vocês vão ter acesso com certeza desse mapa. Vai ficar um pouco mais assustador. Porém, a Odebrecht ela atua sim e não atua com responsabilidade ambiental. A qualidade e o acesso à informação é muito ruim. Como eu também citei, nós atuamos também dentro da seara do setor judicial. Temos bastante experiências boas com procuradores federais, procuradores do Estado e com a justiça, juízes, a favor da verdade, claro, né? Então, mas eles falam que também tem problema com o acesso à informação. Eles solicitam a informação e, às vezes, demora meses, inclusive anos, para fazer uma vistoria técnica, uma perícia. Você imagina conosco, associações e sindicatos de pescadores artesanais. É muito ruim o acesso à informação. E tem uma moça ali que falou sobre as consultas populares. As consultas são sempre precárias quando há consulta prévia.
são sempre precárias, ou em lugar ruim, e na sua 100%, pelo menos até agora, que eu saiba, nunca nenhuma indagação de uma comunidade de moradores, uma comunidade tradicional, uma colocação nossa, uma denúncia foi considerada. Praticamente, parece que as consultas só são para ratificar, afirmar o que eles vão fazer a obra. Isso tem que mudar. Inclusive, a própria Convenção 69, ela não é respeitada pelo governo brasileiro. Eu tive a coisa de 15 dias num seminário sobre os 10 anos da Convenção 69 da OIT, e lá um desembargador chamado Souza Prudente falou que tem um deputado federal do Brasil que quer retirar a ratificação do Brasil, está com um projeto para retirar a ratificação do Brasil quanto à Convenção 69. É um deputado do PT do Amapá. E, para terminar, uma das ações nossas que nós estamos fazendo, que a gente acha e temos certeza que é bastante resultante, são os interditos administrativos. Eu não tenho tempo de citar, nós conseguimos fechar um canteiro de obras, aquele que você viu da máquina, há pouco tempo, com o auxílio da unidade do Instituto Ambiental Federal, IBAMA, lá no Rio. E ele foi demolido por vez, há coisa de 3 meses. Foi uma ação direta da Associação Homens do Mar, e participou dessa vistoria. E como os dutos também foram para o fundo, nós conseguimos também algumas tutelas, são pequenas vitórias dentro de um processo de ação civil pública, que também deu bastante fôlego a nós. É tipo assim, não, com certeza, talvez não ganhe a guerra, mas as batalhas estamos ganhando algumas. E essas ações diretas, também aqueles protestos, nós chamamos de ação direta. Todos aqueles protestos, nós não fomos processados em nenhuma daqueles, porque todas as obras estavam ruins. Então, a gente temos, sim, que tomar ações. E, por último, dizer que nós estamos iniciando um diagnóstico socioambiental da Baía de Guanabara. Mas nós, comunidades, entidades de pesca, que tomamos à frente desse diagnóstico. E essa é uma ferramenta de luta, e nós temos certeza que vai dar resultado. Bueno, respecto al costo-oportunidad, desconozco que haya números en Argentina, debe ser que no los hay, pero en el caso particular de Famatina, sin llegar a hablar de números, la gente estaba contenta así como está. Cuando el cerro que él ve cada mañana cuando se despierta, con el ecoturismo, la producción de nueces, de frutas, o sea, con eso el pueblo está contento y el gobernador y otras autoridades no lo entienden, ¿no? Y eso despierta mucha sospecha en cuanto a corrupción y demás, ¿no? Digamos, la legitimidad está bastante alicaída en las autoridades argentinas en general. En cuanto a dónde va, también desconozco, sobre todo que se utiliza para preservación de valor, ¿no? Como oro y plata, así que debe ser a distintas partes del mundo. Me imagino que China debe estar entre ellos. En el caso del ámbito internacional, en Argentina, en el caso de la extracción de litio en Jujuy, en el norte del país, sí se llevó el caso a la Corte Interamericana de Justicia por el tema de consulta, ¿no? De consentimiento libre, previo e informado. Después, experiencia en consultas populares sí hubo en el sur del país ante un intento también de proyecto megaminero, el de extracción a cielo abierto de oro, en una localidad que se llama Esquel, y allí la gente dijo que no, a través de un plebiscito, con una gran mayoría, ¿no? Igualmente eso no asegura nada en Argentina. Hasta ahora no se dio en el caso minero, pero sí, por ejemplo, en una mega represa en el noreste del país, en una de las provincias más ricas en biodiversidad del país, Misiones. Allí la gente votó hace ya unos años por un 80% que no a esa mega represa, y ahora y se lo ratificó por ley provincial, y aún así ahora se la intenta reactivar, y el gobernador actual de la provincia dice que fue un error histórico de los habitantes de Misiones y que se tiene que intentar nuevamente, ¿no? Y después, en cuanto a la evaluación de impacto ambiental, sí, parece como un mero trámite, ¿no? Muchas veces, y sobre todo que hay mucha catarsis en las audiencias públicas, y si bien la legislación en Argentina dice que si las autoridades deciden en sentido contrario a lo que la gran mayoría expresó en la audiencia, lo tienen que justificar, no pasa más allá de eso. Y digamos, el Estado en Argentina tiene
una muy baja capacidad y legitimidad para surgir como un árbitro natural para dirimir estos tipos de conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, además, muchas veces, incluso los abogados, podemos ver una evaluación de impacto ambiental que vemos en términos generales es muy débil, pero también necesitamos apoyatura de profesionales de otras áreas del conocimiento, porque si queremos impugnarla legalmente y demás es muy difícil, y eso muchas veces los habitantes comunes y corrientes no tienen, digamos, disponibilidad financiera para hacer ello. Entonces lo que termina recurriendo la gente es a la resistencia, a la lucha. Y cabe destacar, no tenemos ley específica de evaluación de impacto ambiental aún en Argentina, y para esto de las luchas y la resistencia, a fines de 2011 se aprobó una ley que nos preocupa mucho a todos en Argentina, que es la ley antiterrorista, que dobla las penas de todos los delitos que están consagrados en el Código Penal, que se utilicen, que lo que causen es terror en la población, así en términos muy generales, muy ambiguo, o que quieran que las autoridades hagan o dejen de hacer algo. Entonces eso es muy preocupante porque criminaliza la protesta, ¿no? Yeah.